Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Otra vez su amigo Rafa Choi con otro tutorial del montaje. Espero les sirva de ayuda a las personas que están empezando con este teclado. Y si les gusta, denle like al video y suscríbanse al canal que intentaré subir más videos sobre este teclado. En este video quisiera hablar sobre el modo performance. Bueno, más bien es el único modo que tiene el montaje. Para empezar, quisiera ver un performance desde cero para ver cuál es su estructura y cómo está estructurado, ¿no? Obviamente veremos de manera general el modo performance, porque es prácticamente un mundo entrar. No terminaríamos hoy en explicar prácticamente toda la edición del performance. Veremos las partes generales del performance. Vamos a init para empezar un performance desde cero y empezamos con el init normal AWM2, que es la síntesis que utilizamos en el motif. Muy bien. Disculpen que se mueva un poco la cámara, pero como tengo el iPad en la mano, pues, pesa mucho y a veces se mueve mucho la cámara. Si vemos en la pantalla tenemos 8 ranuras. Esas ranuras serían, cada ranura es un canal donde podemos meterle una parte. ¿Qué es una parte? Bueno, una parte sería como una voz en el motif. Cuando nosotros nos íbamos al modo voice, prácticamente cada voz es como una parte aquí en el modo performance. De hecho, cuando nosotros íbamos al modo performance en el motif, también se le llamaba parte. Podíamos ponerle 4 partes, o sea, 4 voces. Cada voz ya con sus respectivas capas y actuaban dependiendo la fuerza en que nosotros tocamos el teclado. Muy bien. Para el canal, para la parte 1, voy a poner un instrumento que ya esté editado. El CFX Stage. Ok, entonces como les decía, la parte 1, voy a entrar en la parte edición nada más de la parte 1. Si quiero editar, por ejemplo, la parte 1, selecciono y le doy edit. Y ya entré a la edición de la parte 1, que es el instrumento 1, que es el CFX Stage. Si se dan cuenta, aquí aparece el nombre de la parte, ¿no? Entonces, abajo dice elemento 1, elemento 2 y así sucesivamente hasta el 8. ¿Sí? Significa que esta parte puede tener hasta 8 elementos. ¿Sí? ¿Qué es un elemento? Bueno, un elemento es un sonido o un instrumento que tiene solo una capa. O sea, independientemente la fuerza que nosotros este, pulsemos la tecla, va a sonar siempre el mismo sonido. ¿Ok? Y obviamente cuando nosotros combinamos diferentes elementos, hacemos una parte ya con diferentes capas y podemos configurarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, en este piano, si yo toco muy suave, se activa el 1 y el elemento 8. Voy a dar un poco más de fuerza y se activa el 2, más 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, dependiendo la fuerza, es el elemento que se activa. Obviamente, cada elemento tiene una función. Obviamente, el elemento 1 para cuando nosotros queremos hacer pianísimos en una pieza en el piano. Entonces, si yo le doy elemento 1, se dan cuenta, este sería el nombre del elemento, ¿sí? Y yo hasta se lo podría cambiar. Si le doy clic, le doy buscar y si se dan cuenta nos aparecen todos los elementos que nosotros podemos ponerle. En este caso es el piano, pero hay pianos eléctricos, órganos, guitarra y está con color amarillo.
significa, el color amarillo significa que serían los samplers de un elemento, ¿no? O sea, que solo una capa sí puede tener varias muestras cada elemento, ¿no? Entonces, permítanme salir del edit. Entonces, abajo ya lo que dice velocity limit. La velocidad en MIDI se refiere al número de fuerza que nosotros, el número de fuerza que nosotros tocamos el teclado. Mientras menos, menos fuerza toquemos el teclado, menor será el número de velocidad. En MIDI está registrado los números de velocidad del 1 al 127. Mientras más chico sea el número, significa que estamos tocando más suave nuestro teclado. Mientras más fuerte, obviamente, va creciendo. Por eso el elemento 1 está del 2 al 35. O sea, cuando toco suave se activa. ¿Sí? El elemento 2 del 36 al 59. Ya cuando toco más fuerte. Si me más fuerte, el 60 al 92 sería, se activa el elemento 3. Y el 4 ya sería como un forte. Y el 5 un fortísimo. ¿Sí? De hecho así están los nombres de los elementos, ¿no? Doble forte, nada más un forte, ¿sí? Mezzo piano y pianísimo. Entonces así es como crearon este sonido que se llama CFX Stage, partiendo de varias capas, ¿sí? Y así está el elemento 8, pues actúa siempre. Y sería esta capa nos sirve para cuando nosotros soltamos nuestra tecla, se activa esos samplers, ¿no? Por eso aquí en el XA control está en key off. Cuando nosotros soltamos se activaría ese elemento. Muy bien, entonces como les decía, cada performance tiene hasta 8 partes que puedan sonar simultáneamente. Obviamente cada parte tiene 8 elementos, entonces se pueden hacer instrumentos muy muy grandes y majestuosos con muchas combinaciones. Podemos hacer los layers o con split seleccionar hasta 8 instrumentos en diferentes regiones del teclado, etcétera, etcétera. Podríamos hacer muchas cosas y también podríamos combinar los tipos de síntesis. En este caso, acá arriba dice AWM2, que sería, como les decía, esa síntesis. Voy a llenar estos canales o estas partes de instrumentos. Por ejemplo, en el 2, antes de continuar, quisiera que vean que en las partes existen, cuando seleccione partes, existen dos colores, que sería el azul y el verde. Muy bien. Lo que significa el azul, por ejemplo aquí, ¿no? El azul significa que está compuesto de 2 o más partes. Y el verde que solo tiene una parte, ¿no? Por ejemplo, si yo selecciono CFX más FM y me voy, no solo se puso en el canal 2, sino se puso la otra combinación, porque como les decía, son de dos partes o más. No recomiendo que cuando empiecen a hacer eso que pongan esos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que van a estar desactivadas, porque tendrían que activar, por ejemplo, el SuperNode para poder utilizar. Porque esas partes color
color azul ya son performance hechos y que tienen sus configuraciones. Entonces prefiero cuando empiecen a hacer de cero, para borrarlos le dan delete. Cuando empiecen a hacer sus voces de cero, que busquen instrumentos solos para ir configurándolos en el nuevo performance. En este caso voy a poner este Classic 80 DX. Si dan cuenta, al ponerlo, vamos a dar cuenta que, vamos a dar cuenta que en esta parte dice en esta parte dice FMX. Significa que es el síntesis FM como el DX, ¿no? Y automáticamente nuestro performance ya cambió, ya se puso aquí algo también que este performance está hecho con dos tipos de síntesis, ¿no? Nosotros podemos ir llenando estas partes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un órgano, en el 4 voy a poner una guitarra, por ejemplo esta. En el 5 pondré una cuerda. En el 6 unas flautas. Vamos a poner, no sé, esta, ¿no? En el 7 pondré un pad. Y en el 8, no sé, una marimba FM. Muy bien, si se dan cuenta, aquí llené las 8 ranuras y cuando toco prácticamente suenan las 8 partes, ¿sí? Cada parte puede tener, como les decía, 8 elementos, diferentes capas. Entonces se puede hacer diferentes cosas impresionantes en este teclado. Si nosotros le damos clic en el nombre del performance, nosotros podemos acceder a nuestras barras para los volúmenes. Si dan cuenta, voy a tocar la barra 1, ¿sí? Y se dan cuenta, se va a mover aquí en el instrumento 1. Si yo muevo las barras, le quito el volumen a todo, pues obviamente funcionaría como una mezcladora, no suena nada. Voy a tocar algo y voy a activar el sustain y voy a irle subiendo al órgano, por ejemplo. ¿Sí? Esta es la cuerda, ¿sí? O quiero la guitarra, ¿sí? Y así los puedo ir mezclando hasta crear el sonido que yo quiera, ¿no? Y ya sería un sonido mucho más grande. Y pueden, como les decía, en el Motif solo se podían 4, en este instrumento se pueden 8. Y hasta en un performance podemos poner hasta 16 partes. No suenan simultáneamente solo suenan 8. Y también nosotros lo podríamos utilizar como el modo mixing en el Motif. ¿Cómo vamos a utilizarlo esto? Acá acá donde hay un tecladito, nosotros vamos a desactivar esa función de los 8. Y si le doy clic al nombre del performance, se dan cuenta, no suena nada. Yo lo puedo activar con el teclado numérico del 1 al 8. Si quiero, por ejemplo, el piano FM, le doy al 2 y automáticamente se va a seleccionar el 2 y puedo tocar y así sucesivamente. Acceder muy rápido a los instrumentos, ¿no? Entonces, nosotros podemos
prácticamente en un performance podríamos poner hasta 16 sonidos. Muy bien, vamos a ver cómo activar los 16 sonidos. Se dan cuenta, aquí nada más hay 8 canales. Para acceder a los 8 canales, lo que tengo que hacer es ir a Shift y en Performance Control. Si le doy clic, me van a aparecer otros 8 canales del 9 al 16. Y ahí también le puedo seguir asignando voces, ¿no? Un ejemplo, aquí le quiero poner un lead. Le voy a poner una batería, ¿no? Y un sonido ahí. FX. ¿Sí? Y puedo acceder también con estos botones. Ya no sería del 1 al 8, sino sería del 9 al 16. Por ejemplo, este sería el 9. Para eso el Performance Control está parpadeando. Significa que nosotros estamos utilizando los del canal 9 al 16. ¿Sí? Si yo quiero regresar, nada más le doy clic y regreso otra vez al 1 al 8. Entonces así podría utilizarlo de manera de como mixing, ¿no? Ahora, si yo quisiera que en uno sonaran 3 juntos y los otros separados, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, los que quiera que suenan juntos, por ejemplo, si quiero que suene junto el piano, este piano con el piano eléctrico y la cuerda, por ejemplo, cuando yo toque se van a activar esos 3, ¿sí? Y con el teclado numérico, por ejemplo, le doy 3, solo el órgano. Si le doy 1, automáticamente se activan todos los que tienen el teclado activado, ¿no? O si le doy 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todos nosotros podemos utilizar en la pantalla o también utilizar las teclas aquí, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos utilizar un performance. De hecho, nosotros podemos tocar un show entero prácticamente con un performance y tener activado los instrumentos en cada canal. Obviamente tiene mucho más restricciones a que tener y hacer nuestros propios performances para cada canción, ya que lo podemos llenar de muchos samples y de muchos elementos y muchas partes. Espero les haya ayudado esta mini explicación del modo performance. Otra cosa que se me pasaba, cuando utilizamos 8 sonidos, abajo decía SSS, significa que nosotros podemos, cuando cambiamos de un sonido a otro, podemos hacerlo sin que se corte. En este caso, como yo le puse más de 8 canales, ya no está activado, o sea que ya no tiene esa función. Sí, ya no tiene la función de si cambio de un performance a otro, prácticamente se corta. Bueno, espero les haya servido y si tienen alguna duda, coméntenla por favor. Les mando un saludo.